Hola, ¿cómo están todos vosotros? Pues ya aquí, como siempre, en el programa de Cápsulas de Dermendi, presentando la palabra. El día de hoy estoy solo, no hay quien me ayude aquí, pero pues sigo yo insistiendo, ¿no? En, en lo de Israel, ¿no? En el contexto que estábamos viendo hace dos vídeos pasados, que para contar lo de Israel bien, lo que está pasando, para poder saber de dónde viene, qué es lo que está haciendo y a dónde pretende ir, pues necesitamos ese contexto, y sin ese contexto no vamos a entender nada, ¿no? Porque mucha gente pues es joven, la gente vieja que sabía de esto se ha quedado, bueno, se ha quedado sin vida, pues nos ha abandonado y no está con nosotros ya, ¿no? Entonces, pues hay gente que nueva, ¿verdad? O que nunca tuvo la oportunidad de poder saber qué pasaba ahí, porque no le interesó, porque no le llegó la noticia o porque nadie le explicó que fuera de un país hay muchos otros, ¿no? Que está el mundo, que rueda y que suceden cosas, ¿no? Hay mucha gente que yo he platicado con ellos, me ha dicho que son cosas extranjeras y que no les interesan, que solamente las locales, ¿no? Eh, por ejemplo, si voy a algún estado de la República Mexicana, dicen, por ejemplo, por decir, ¿no? Pues si en Jalisco pasan cosas, estoy enterada, pero si pasan en la ciudad o en el sureste o en el norte, pues, no me importa porque no es cosa nuestra, es cosa de ellos. Y si pasan fuera de las fronteras de México, que pasen por América del Sur, por América del Norte, por las Europas o por las Asias y demás, pues entonces no nos interesa, ¿sí? Y pues, por ejemplo, el otro día que estaba hablando yo de lo que es la vida de los mongoles, ¿no? De los desiertos de Mongolia y de China, ¿no? Y de por qué, de quién había inventado la pólvora y por qué los mongoles ganaron esa guerra que tuvieron en aquellos tiempos. Y no les interesó, la verdad, no les importa mucho. Entonces, pues tengo poco auditorio, no mucho que le interesa esto, y pues con eso me quedo, ¿no? Porque pues más que nada pues soy escritor, soy historiador, ¿no? Investigador, y pues no me gusta hablar de una forma vulgar, de una forma que no sea muy correcta, ¿verdad? De no ultrajar ni mucho menos insultar a personajes que están haciendo daño a los países, ya sea en forma interna o externa. Pues no me gusta insultarlas, ¿no? Porque creo que todos tenemos un derecho a ser respetados, ¿no? Para que así, pues nosotros tengamos la oportunidad también de serlo, ¿no? Y estaba yo con esto, pero antes de empezar con lo de que habíamos dejado
del general, ¿verdad? De los nuevos, nuevos egipcios, ¿verdad? Que ya habían cambiado el nombre de egipcios por hebreos, ¿verdad? Pues le paramos un poquito porque, pues como ven, las noticias están al día, no se habla de otra cosa más que de que ganó las elecciones Trump y que en ese día que estaban las elecciones, ¿verdad? Los magistrados, los jueces, aprovecharon y pensaron, ¿no? Que todos estaban pendientes de lo que pasaba en las votaciones de los Estados Unidos, pero que a final de cuentas ellos podían dialogar y quedar en un acuerdo en echar para atrás esa norma que ya estaba en la Federación, en el periódico de la Federación, y que la podían echar para atrás, cosa que pues es imposible, ¿no? Literalmente es imposible. Entonces, pues ellos buscaban engañar con esto, ¿verdad? Y que el pueblo estaba atento a otra cosa mientras ellos hacían su teje y manejes, ¿no? En el lugar donde estaban ellos, ¿no? En el recinto. Y resulta ser de que no, de que la gente pues estaba atenta a todo, ¿no? Porque México ya no es ese país que existía antiguamente, ¿no? El que tenía los ojos vendados y que se le podía dar a tole con el dedo y cosas así, ¿no? Entonces, no está tan, o más bien ya no está subyugado como estaba antes, porque pues yo recuerdos, ¿no? Recuerdos que vienen a mi mente es que en algún tiempo, ¿verdad? El pasaje de los llamados autobuses de pasajeros costaba 10 centavos, ¿sí? Bueno, más atrás costaba 5, pero yo voy a hablar de más, un poquito más para acá. Costaban 10 centavos, ¿no? Y entonces los estudiantes dieron el grito en el cielo, ¿no? Y dijeron, no, ¿cómo 10 centavos? Y nos aumentan 5, 15 centavos el pasaje es muchos y no podemos estudiar así. Y entonces que hacen paros y todo eso, pero llegaba la policía y los granaderos y con golpeadores y todo, y sometían a la gente, ¿no? A los estudiantes y a la gente que los apoyaba, ¿no? Porque el pueblo se apoyaba, pero lo tenían sometido de esa forma, los golpeaban, los metían a la cárcel, los desaparecían y demás, ¿no? Entonces pues empezaron a meter miedos y ya la gente como que se retenía un poco, ¿no? Esto estoy hablando de mucho antes del 68, ¿no? De las masacres, ¿no? Mucho antes. Porque cuando llegó a 20 centavos también hubo un borrotes por eso, ¿no? Y así se fue, ¿no? Se fue subiendo pasajes y los camiones o los autobuses no mejoraban gran cosas, ¿no? Y luego tenían órdenes de tránsitos, ¿verdad? De no llevar más de 10 pasajeros parados. Y estos metían 11, luego metieron 12 y luego
les decían que se agacharan, pues faltaban unidades, ¿no? Y el gobierno, pues no, y las empresas de autobuses, pues no mejoraban el asunto, ni mandaban más continuamente los autobuses, ¿no? Los buses. Y pues la gente se acumulaba y cuando pasaba uno, se subían y se detenían entre las defensas, ¿verdad? Y con las manos se detenían hasta de los limpia parabrisas, ¿no? Todo eso pasaba y en los trolebuses, eran pues eléctricos, ¿no? Y la gente pues también se iba colgando atrás, ¿no? De allí para llegar a sus trabajos tempranos también, ¿no? Aunque los chamacos la cogían de juego, ¿no? Y pues se colgaban de ahí también. Todo eso pasaba en México, ¿sí? Todo eso. Y resulta ser de que, pues, hoy en día, todo lo que ha pasado, pues ha cambiado todo, ha cambiado. Porque desde que llegó el presidente Manuel López Obrador en el sexenio pasado, hubo un cambio, casi podríamos decir que radical en el país, con la ayuda de las redes sociales, con la política izquierdista, progresista de López Obrador, ¿verdad? Y la continuidad de todo ello con la doctora, ¿no? Sheinbaum, Claudia Sheinbaum. Pues el país ya no es aquel que aquellos dejaron en su tiempo, ¿no? Ya el país es otro, totalmente cambiado, ¿no? Ya nadie se atreve a tomar a tole con el dedo, no, ya no. Y los que lo hacen, pues lo hacen pues no sé, por ignorancia, por tontería, por estupidez, no sé, porque están apoyando a un partido el cual está en contra del pueblo. Y esos que son pueblos, que son del pueblo, no lo aceptan, no aceptan que están haciendo daño al pueblo, sino que lo están apoye y más apoye, a pesar de que ellos no van a recibir ningún beneficio alguno, que los beneficios todos se van a ir al partido o a las personas dirigentes de ese partido. Y pues así pasan las cosas, ¿no? Ahora con lo de Trump, que ha ganado las elecciones y que la doctora presidenta, o presidente más bien, ¿no? La doctora presidente de México, pues se ha adelantado un poco y ha felicitado a Trump, ¿no? A este señor, que desde un principio, cuando yo empecé a sacar vídeos, no tiene muchos, no me acuerdo, creo que apenas empezaba en la campaña López Obrador, ¿no? Y que, bueno, que él había llegado a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Y yo yo me acuerdo porque por Trump, ¿no? Que llegó a la presidencia y yo saqué el primer vídeo y les dije, creo que era un escrito el que saqué, un escrito
en Facebook, creo que sí fue en Facebook, donde yo decía que Trump era misógino, era machista, era nazi. Incluso conté su historia, ¿no? De que la madre de Trump, ¿verdad?, venía de otro país, un país europeo, y que había llegado a México y que trabajaba de sirvienta, ¿no? Buscando una oportunidad en el disque Sueño Americanos, ¿no? Y que el padre de Trump era alemán y que había venido a México y que estaba trabajando de obrero, me parece, ¿no? Ya no recuerdo bien esa historia, la conté hace años, ¿no? Y que él trabajaba de obrero, de empleado, ¿no? De un lugar, y que poco a poco habían subido y todo eso, ¿no? Y que Trump, pues, había también generado riqueza en sus familias, ¿no? Pero que no dejaba de ser, con sus ideas locas que tiene, que dice una cosa y hace otra, y a final de cuentas no se le puede predecir exactamente lo que va a hacer o lo que va a querer hacer, ¿no? Entonces, pues yo les había dicho que era un tipo difícil, que era nazi, que pues que era... Me di cuenta, ¿no?, de cómo trataba a su familia, ¿no?, a su esposa, sus hijas, que eran misóginos, ¿no?, machos, y que en ningún momento iba a ser un buen gobernante, ¿no? Ni para su país ni para la política exterior, ¿no? Y de hecho tuvo muchos errores y así fue, ¿no? No salió muy bien, salió todo raspado, ¿no? Y por eso es que ganó el otro partido contrario, ¿no? Porque pues dejó una huella no grata, ¿no? Y y tenía, él tenía negocios con Rusia, ¿no? Porque él tenía algo de que ver con petróleo allá en Rusia, ¿no? Y pues tenía, por eso es que como había un contacto entre el señor Putin y él, porque por lo del petróleo allá en Rusia, ¿no?, que él estaba metido también en el petróleo. Y y dijeron que Rusia había metido las manos para que Trump ganara, ¿no? Pero la cosa es que no, que Trump pues no es un político, ¿no? Un político nato, no, él no, ha aprendido de política y todo, pero él es comerciante, ¿no? Él es industrial, él se dedica al manejo de los negocios, ¿no?, de los dineros. Y esto que vino nuevamente a colación, que gana Trump, es porque parte de pueblos de los países, ¿verdad?, no quieren guerra, quieren paz. Ya no quieren que los gobiernos se intrometan en asuntos exteriores que ni les va ni les viene, y que solamente son para los beneficios personales de ellos, ¿no? Porque debéis de saber también de que en Estados Unidos
los ponen los poderosos, ¿no? Los ricos, como lo es BlackRock, todos esos Shell, todas esas empresas fuertes y grandes, ¿no? Que ponen a los presidentes, pero que los presidentes deben de obedecer y acatar las conveniencias que les dicen los comerciantes, ¿no? Los ricos les dicen, no, pues es que tú debes de llevar la política así, hace esto, hace lo otro, ¿no? ¿Y para qué? Pues para que nosotros tengamos la oportunidad de vender energéticos, para vender armas, para vender refacciones, para vender asesoramiento, para vender municiones y esas cosas, ¿no? Entonces ellos se dedican a armar guerras para que meter en conflictos, ¿verdad?, a países contra países y tengan fricciones y haya guerras, desacuerdos, y ellos puedan de esa manera manipular la guerra y dar golpes de Estado para obtener beneficios para sus empresas, por ejemplo, en el petróleo, ¿no? Para meter manos ahí y manipular y entrar esas empresas estadounidenses a manejar los de los petróleos, ¿no? Y poder sangrar no solamente el petróleo el energético, sino poder sangrar lo que es el oro, la plata y todo lo demás, ¿no? Todos los minerales, las minas y el agua, y llega Coca-Cola, llega Pepsi-Cola y llega todo eso y pues llegan otras empresas de hamburguesas, de pan, o sea, manipular ahí a meter negocios y pagar sueldos raquíticos, ¿no? A los empleados, ¿no?, del lugar donde llegan. A eso se dedican y luego, pues, por eso son los golpes de Estado, ¿no? Para las empresas de las compañías de electricidad y demás, ¿no? De gas, por ejemplo, y de otras cosas, ¿no? Esto se va más allá todavía, porque eran negocios de Trump, ¿no? Y de Biden, ¿no? Porque también el señor, debemos de recordar que se nos acaba el tiempo, que sus hijos en Ucrania se descubrió que tenían laboratorios, ¿no? Laboratorios gratos, laboratorios para enfermar gentes, para manipular lo que es la droga, ¿no? La droga, ya sea médica o de drogadicción, ¿no? Tenían laboratorios también químicos para manipular las bombas químicas, ¿no? Bacteriológicas y demás, ¿no? Esos son los negocios que tiene Trump. Trump está metido en muchísimos negocios también. No crean que nada más vive de su sueldo, de ser presidente. No, es presidente porque él protege lo suyo, ¿no? Y de alguna forma quiere vender las armas que producen también él, ¿no? Y que hay cosas que él tiene y que le benefician con las guerras. Entonces, por eso echa a Ucrania por delante y definitivamente allá, dejando eso y hablando con lo que es Israel, pues debéis de saber
que es que ahí voy con el contexto, ¿no? Que en algún tiempo hubo una salida masiva de judíos de Israel, de israelíes, y se fueron, emigraron, ¿verdad? Había una emigración grande y se fueron, el 26% creo que de ellos se fue a Estados Unidos, ¿no? Se fueron a varias partes del mundo, pero el 26% de los que salieron fueron a Estados Unidos y ya 4%, 5% en otros lugares, ¿no? Pero masivamente así, el 25% se fue a Estados Unidos. Y cosas que pasaron, ¿no? Y que los muy ricos viven en Estados Unidos y son los que sostienen la economía también, ¿no? Hay que ver eso. Entonces, pues Estados Unidos se ve también por, ¿cómo les diré? Pues por gracia, ¿verdad? Por gracia de Dios, pues se ve obligado a proteger a Israel porque los judíos ricos que apoyan y que están bien metidos en esto, pues están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es el sostén de la patria del norte, ¿no? Y todo esto, pues, hace que la economía esté buena. Y luego con lo de Mesopotamia, ¿no? Que ya ven que lo de Hussein y todas esas cosas, ¿no? Que se quedan con el petróleo y que llegan a un acuerdo del petrobono que como no tienen oro los gringos porque todo se lo gastaron y lo sacaron y cuando se dieron cuenta ya no tenían oro y que el dólar ya no valía y que los países que habían metido su oro para respaldar sus billetes, ¿verdad? Ya no estaba el oro, entonces empezaron a repartirles dólares, ¿no? Muy astutamente para que todo el mundo manejara dólar y ellos fuera una moneda, es lo que piensan todavía, ¿no? Piensan y pensarán, yo creo, siempre en el futuro, que la moneda de Estados Unidos debe ser universal para que ellos nunca pierdan, ellos sean los más ricos y los poderosos y los que manden. Y el primer orden mundial que viene, que ellos quieren, ¿sí? Ya no se les hizo, de hecho ya no se les hizo que el primer orden mundial fuera gobernado por una nación y todas subyugadas, que la nación que gobernara fuera Estados Unidos, y la segunda, pues, su papá, ¿no? Inglaterra, y después los demás, ¿no? Pero que el principal era Estados Unidos, y que todos iban a estar bajo la tutela de hecho, la OTAN está bajo la tutela de Estados Unidos, porque la OTAN en sí sola es nada. No, están muriendo ya, su economía está por los suelos, ya. Empresas empiezan a flaquear, otras empiezan a quebrar, ya no hay dineros, no sé qué van a hacer, van a tener que entrar forzosamente con Rusia a negociar, aunque Estados Unidos se oponga a ella, o en su defecto van a ser países, colonias, que se conviertan en colonias de Estados Unidos. No les queda otra. O entran a los BRICS, o entran, o ponen un alto hasta aquí y no se meten más en problemas y
¿cómo se dice? Renegocian, sí, ¿verdad? Y renegocian con Estados Unidos, con Rusia, y, y esto vuelve nuevamente a girar la maquinaria de la economía europea, ¿no? Porque ahorita están muy mal. Y es que Trump amenaza con dejar solos a los europeos, porque dice, a mí que los europeos no me importan nada, ¿no? Que se rasquen con sus propias uñas. Nada más lo único que hacen es pedir y depender de Estados Unidos, ¿no? Algo muy malo que piensa Trump en ese sentido, ¿no? Y pues ya nos vamos, yo creo, y en otro sentido, pues no pueden dejar a Israel solo, ¿verdad? Lo tienen que apoyar en todo. ¿Por qué? Pues ya les expliqué por qué, ¿no? Y los BRICS pues van ganando, eran 36 países, ¿no? Ahora creo que hay una cola que todos quieren entrar al BRICS y no sé cómo es eso, no lo he investigado bien, pero me parece que son 76 países ya que están dispuestos a entrar en los BRICS. 76. O sea que sería aproximadamente, ¿no? Aproximadamente unas tres cuartas partes del mundo en los BRICS. Y dejarían una sola cuarta parte para Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos, ¿qué va a hacer con tanto billetes, no? Porque ya no van a usar dólar. Tal vez Estados Unidos, según el pronóstico, ¿no? Pero pues la realidad es muy distinta a los pronósticos, ¿no? Mi pronóstico es de que Estados Unidos va a llegar el momento en que Estados Unidos o desaparezca o se convierta en una nación como Francia, como Italia, como España, ¿verdad? Así nada más. Nada de de particular poderosamente hablando, ¿no? Y Alemania sueña con volver otra vez a ser el eje, porque de hecho, pues Alemania es el eje, ¿no? El eje de Europas, ¿no? Y su banco, en fin, es la nación más importante de la Unión Europea, ¿no? Las Galias, no, esta es la Francia, ¿no? La Germania, ¿no? Que la Germania es el país más poderoso de la Europa, ¿no? Y pero pues que está en decadencia, ya ven lo de Volkswagen y otras empresas que empiezan a quebrar y a flaquear a perder, ¿verdad? A perder dineros al por mayor y ya no saben muchas cosas de qué hacer con ellas, ¿no? Que son muchos problemas que se vienen encima. Lo de Ucrania que ya está perdido desde cuándo, ¿no? Y que Putin dice, bueno, pues yo no voy a negociar, yo a lo que voy, ¿no? Y se acabó. No voy a aceptar cosas que sean en contra del pueblo de Rusia, ¿no? No sea que me vayan a voltear y me vayan a dar una puñalada trapera. Él es muy precavido en eso, ¿no? Con él nunca se sabe lo que va a pasar, eso sí, no. Hay, como les dije, esa cortina de hierro que antiguamente existía, no se ha terminado del todo, ahí sigue, aunque tal vez más suavizada, más tenue, pero sigue. Y Trump ha aprendido mucho de Putin, ¿no? Y entonces coge ciertas ideas que le van a favorecer a él, ¿no? A él, sí,
en lo particular, como políticos, ¿no? Como presidente, le van a favorecer, y más en que él es, ¿ustedes creen que él, siendo negociante, va a dejar de vender armas o va a dejar de vender, va a dejar de vender eh, municiones y capacitaciones y todo eso, cosas que se usan? Pues claro que no, va a seguir queriendo exprimir países, lo va a seguir. No, para el mundo no es bueno Estados Unidos. De hecho, jamás ha sido bueno para el mundo. Nunca, nunca, no se crean. Los jóvenes sobre todo, no se crean en sueños que son, como dicen en mis ranchos, ¿no? Son guajiros. Pero en fin, yo creo que aquí le paramos porque ya me llegué a más de media hora y le seguimos mañana o pasados, ¿qué les parece? Y pues, como me siguen diciendo, por qué no lo comparten y le ponen manitas y manitas y manitas, ¿no? Porque ya ven que todos lo piden y yo creo que es importante. Si todos lo piden, yo creo que es importante que vosotros también, ¿verdad? Pues le pongan manitas y lo compartan, ¿no? Para que más gente, pues también lo vea, ¿no? Ah, pues yo me despido y como siempre, pues que sean mi deseo, ¿no? Que sean muy felices. Con ustedes, Elder Mendy. Y además, antes de despedirme, les digo que en lo que es Telegram estoy como, ya sé que me quieran ver como Elder Mendy o como cápsulas de Elder Mendy, es lo mismo. Ahí aparezco. Y aparezco en YouTube y en Facebook. Son los que aparezco. Pues yo con todo gusto me despido y que sean felices.